Hola, hola. No se vaya, no se desconecte, quédese ahí, quietico, quietica. Ya vamos a comenzar nuestro taller de hoy, que, como lo dije ahora, se llama Lucha por el Corazón. Es el tercer valor que hoy vamos a reflexionar. Recordemos que hemos venido haciendo varios valores y hoy el valor que nos corresponde es luchar por el corazón de los hijos, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que el primero era ampliar el círculo, es decir, buscar personas, buscar personas que nos ayuden en la crianza de nuestros hijos. Y hoy vamos a ver el valor familiar, que es luchar por el corazón de nuestros hijos. Vamos a orar ahí donde estás. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor. Eso, para orar por las necesidades de todas las familias, espirituales, materiales, de todos los tipos. Vamos a colocarnos en presencia del Señor y a pedirle en esta noche que nos regale su espíritu, que nos regale su bendición, su misericordia, su amor, para que todo lo que el Señor coloque en nuestro corazón en esta noche nos sirva, nos llene y nos regale su misericordia, para que en todo lo que hagamos en favor de estos niños, de estos jóvenes que amamos, el Señor nos regale su bendición y su amor, para hacerlo no según nuestra voluntad, sino la del Señor. Hoy, Padre amado, te pedimos que derrames bendición sobre las familias que hoy nos están acompañando. Te pedimos que derrames bendición sobre cada una de las personas que hoy te claman, Señor, porque te necesitamos, Jesús. Te necesitamos y te pedimos, Padre, que nos envíes como fruto del amor con el Hijo la gracia del Espíritu Santo durante esta semana especialmente. Muchas veces, Señor, no sabemos cómo responder o qué hacer, Jesús, pero nosotros sabemos que no son nuestras capacidades, en nuestras habilidades, sino tu bondad y tu amor, Jesús, la que nos sostiene, la que nos mantiene y la que nos regalará victoria sobre el corazón de nuestros hijos. Danos, Señor, hoy las herramientas para que aprendamos a luchar por nuestros hijos, no solamente en lo material, sino en ese legado espiritual, Jesús, que tú quieres que sembremos en el corazón de nuestros hijos. Te pedimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Apártalos, Señor, de todo lo que los destruye, de todo lo que los hunde, de todo lo que los confunde, Jesús, y regáleles claridad, Jesús. Que tu bondad y tu amor, Jesús, siempre, siempre, Señor, esté presente en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y a nosotros, Señor, regálanos la oportunidad de no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Te necesito. Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta. y en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Cuando todos ya se han ido, Jesús, Y cuando todos ya se han ido, nunca me falta. Dile: yo te necesito. Yo te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas sobre estas familias, Jesús. en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Espíritu Santo. Y cuando todo ya se han ido, nunca me faltas.
te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Y dile, y díselo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Derrama bendición, Jesús. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Díselo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Es que yo te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Díselo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesitamos, Señor, sobre nuestras familias. Te necesito, Dios. Te necesitamos, necesito, Señor, Dios, en nuestra oración. ahora Te necesitamos mismo. en tu dirección, Jesús. Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas. Doblaré mis rodillas. Proclamaré para siempre. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Dios te salve, María. Te necesito, Llena Dios. eres de gracia. Te necesito, Dios. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ok, nuestro tercer valor familiar hoy, entonces, tiene que ver con el valor de luchar por el corazón de los hijos. Siempre hemos pensado en qué le dejamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que un padre o una madre puede dejarles? Por eso es que muchos padres y madres luchan por pensar qué es lo mejor que uno le puede dejar a los hijos. Y normalmente los padres y madres dicen, no, lo mejor que hay que darles es el ejemplo. Lo mejor que hay que dejarles son los valores. Pero es en lo que menos trabajamos. Trabajamos tanto por las cosas materiales que nos contradecimos al decir que lo mejor que le podemos dejar a un hijo es lo que no se ve. Decimos que lo que mejor le podemos dejar a un hijo es lo que no se ve, pero es por lo que menos trabajamos. Porque vivimos enfocados, desgastando nuestra vida por lo que sí vemos, por las cosas materiales. Y decíamos que eso muchas veces daña el corazón de los hijos. Vamos a seguir durante todos estos valores recordando el texto del Shema de Israel en el libro del Deuteronomio. Vamos a leerlo para que usted lo pueda trabajar en su casa todas las semanas. Deuteronomio 6. Si usted lee el Deuteronomio 6 del 4 al 12, apréndaselo. Recordemos que los judíos lo aprenden al levantarse y al acostarse. Es como un canto de victoria de Dios en la vida. Dice así: escucha, Israel, el Señor es el único, es nuestro Dios, es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa,
o cuando vayas de camino, cuando estés acostado y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en tus postes, en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas, que tú no edificaste, con casas que tú no llenaste, con toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que nunca plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Palabra de Dios. Recordemos, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo más importante, cuídate de no olvidarte del Señor. Andrés es un amigo. Este no es Andrés, esto fue una foto que encontré en internet. No me dejó colocar una foto de él. Andrés tiene un hijo que se llama Simón y juega fútbol. Pero la primera vez que lo llevó al fútbol, resulta que el niño quería aprender, él quería que el niño aprendiera a jugar fútbol, y Simón lo metieron en una academia de fútbol, lo metieron al fútbol, y resulta que en las 2 primeras sesiones de entrenamiento le pasó que el papá se estresó. Y el papá se estresó porque mientras Simón entrenaba, Simón no sabía qué hacer cuando estaba en esa cancha. Entonces sucedía que mientras el niño estaba entrenando, el papá estaba haciéndole fuerza y desde la tribuna lo presionaba de alguna manera para que el niño hiciera la práctica como los otros niños. Simón era la primera vez que pisaba una cancha de fútbol, pero los otros niños ya llevaban mucho tiempo. Por tanto, el niño no fue capaz de aprender ese día absolutamente nada. Al niño se le pasaba el balón entre los pies, se tropezaba, se caía y empezó a llorar. Resulta que a partir de eso, el niño, cuando terminó la sesión, la segunda sesión de entrenamiento, no quiso volver a entrenar fútbol. Se frustró el niño porque sentía que como hijo había decepcionado a su papá, porque su papá tenía una gran ilusión de que su hijo pues resultara siendo el James Rodríguez, pues, ¿cierto? Resulta que este tipo de cosas que a veces suceden no son cosas que los papás premeditadamente buscan o con las que los padres premeditadamente buscan presionar a sus hijos. Entonces pasa lo siguiente, pasa por ejemplo con los chicos que presentan el ICFES, ¿no? No, mi amor, lo que tú saques, no importa. Tú para mí eres muy importante, pero es muy importante que quedes en la del Valle, ¿no? No es por presionarte. No, mi amor, tú eres muy inteligente, lo que tú saques, pues ojalá te vaya muy bien en el ICFES, pero si llegaras a sacar un excelente puntaje, podríamos entrar a una universidad donde no me tocara pagar tanto. Entonces uno no presiona a los hijos, pero en el fondo sí lo hace. Y genera una serie de expectativas que a veces los hijos no saben cómo cumplir y se frustran. Entonces, ¿qué pasó con Simón? El niño quería aprender fútbol, fue al entrenamiento de fútbol, pero desafortunadamente no aprendió. Y no aprendió porque su papá tenía tantas altas expectativas en él que desafortunadamente el niño sentía que no las estaba cumpliendo y eso lo bloqueó totalmente. El niño, la mamá lo llevó meses después y luego resultó siendo un crack, ¿no? Y el chico ahora tiene más o menos 14 años y juega muy bien fútbol, pero lo tuvo que llevar la mamá. Y esto se los cuento ¿por qué? Por lo que decíamos ahora. A veces generamos una presión en nuestros hijos que no es buena. Sobre todo porque los padres y las madres de hoy les falta algo y es aprenderse a comunicar. La mayoría de los papás de hoy en día no saben comunicarse.
Ellos quieren decir una cosa, pero terminan diciendo otra. Los papás de hoy quieren enseñarle algo a sus hijos, pero sus hijos entienden otra cosa, porque a veces no somos acertados en la comunicación. ¿Qué sucedió en el caso de Simón? Que los hijos necesitan y anhelan notar que queremos lo mejor para ellos, lo mayor para ellos. Y hay veces que, claro, como tenemos altas expectativas, los chicos a veces los presionamos de cierta manera que no saben verdaderamente los chicos si fallan, si los van a seguir queriendo. Hay chicos que piensan que sus padres no los quieren, o porque no cumplieron las expectativas que vieron que sus padres esperaban de ellos. Eso es una forma o una situación. Y la otra situación, porque a veces en medio de las reglas que colocamos no sabemos corregir bien. Entonces, ¿qué sucede? Todo padre y toda madre debe cuidar las intenciones que proyecta a sus hijos. Lo que Andrés quería proyectar en el corazón de Simón era que él lo apoyaba con todo para que aprendiera a jugar fútbol. Pero como se apasionó tanto y lo que le dijo: levántate, hijo, no, así no, hazlo así, córrete para este lado, córrete para el otro lado. Lo que el niño entendió era que su papá estaba tan desesperado porque lo estaba haciendo tan mal que lo había decepcionado. Entonces, una cosa que todo padre y toda madre debe hacer es cuidar las intenciones que proyecta a sus hijos, porque uno a veces, por hacer más, hace menos. Uno a veces cree que hacer ciertas cosas para apoyar a los hijos es mejor, y resulta que termina tirándose todo porque nosotros a veces no nos comunicamos bien, no nos proyectamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Hay que empezar a revisar si las expectativas sobre tus hijos son reales, porque hay veces que le cargamos a nuestros hijos cosas que ellos no pueden llevar. Hay un libro, para que lo consigas si le gusta leer, que se llama El Elemento. Es de Sir Ken Robinson. Bueno, búsquelo como Ken Robinson. El Elemento es un libro que plantea que todos en la vida deberíamos aprender a encontrar cuál es el elemento de nuestra vida que nos diferencia de todos los demás. Entonces, por ejemplo, Matt Groening es el creador de Los Simpson, ¿sí? El de Los Simpson, los muñequitos que vemos que tienen más de 20, 30 años, ¿no? Todos crecimos viendo Los Simpson o sabiendo que era Los Simpson. Pero Matt Groening, que es el creador de Los Simpson, cuando era niño, Sir Ken Robinson cuenta en ese libro del Elemento que cuando Matt Groening era niño, él no era bueno para las matemáticas, era pésimo, era como yo, más o menos, bruto, pero bruto para las matemáticas. O sea, no se nos da. Yo sé sumar, restar, multiplicar y más o menos dividir, pero no más. Yo por eso estudié como filosofía y letras, ¿sí? Entonces Matt Groening le pasaba lo mismo, era malísimo para las matemáticas, pero era buenísimo haciendo matachos, dibujitos. Era buenísimo para dibujar y era más enredador que una matalulo. Es decir, el tipo tenía muchas historias, contaba muchas historias. Entonces resulta que los papás lo presionaron mucho para que aprendiera las artes, especialmente de los algoritmos, de la geometría y de la matemática. Pero lo que el niño tenía era otros dones. Lo que tenía era el don del dibujo y el don de la narrativa, el don de las historias, el don de la imaginación, el don de la escritura. Y llegó a ser hoy el creador de Los Simpson. Y tiene más plata que mi Dios paciencia. Y es famoso, pero sobre todo fue feliz. ¿Por qué? Porque tal vez sus papás, pensaban que él debería hacer otra cosa, ¿no? Pero resulta que el hijo resultó haciendo otra. Y eso nos pasa muchas veces con los hijos. Tenemos ciertas expectativas que a veces no dejan que nuestros hijos sean libres o felices. No es que mi hijo tiene que ser lo mejor en esto y en lo otro, porque es lo que usted cree que le va a servir en la vida. Como cuando los muchachos llegan a 10º y 11, ¿no? ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere estudiar?
No, pues yo quiero estudiar filosofía. Uy, no. No, 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 no. Va a terminar por ahí fumando maracachafa en una esquina. Esos van a terminar tirando ya por papabombas y esos filósofos son así. No, mijo, de una cosa, estudie una cosa que dé plata. Porque eso es lo que hacen los papás, ¿no? Creen que todo gira alrededor de la plata. Entonces, cuando los hijos quieren estudiar cosas que no dan plata, a como lo ven los padres, castran a sus hijos. Y hay hijos literales que han estudiado carreras solamente por darle gusto a sus padres, y un día se gradúan y van y les tiran el cartón a los papás. Vea, ahí tiene su cartón, yo voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces por hacer más terminamos haciendo menos, sobre todo porque no proyectamos cuáles son las verdaderas intenciones de nosotros. Ahora, cuando peleas por alguien es muy diferente que cuando peleas con alguien. Entonces, cuando yo les digo acá que hay que pelear por el corazón de nuestros hijos, luchar por el corazón de los hijos, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de luchar por el corazón de los hijos, es cuando descubrimos que cuando peleas con alguien, quieres ganar. Pero cuando peleas por alguien, quieres que esa persona gane. Cuando peleas con alguien, construyes murallas. Pero cuando peleas por alguien, las murallas son derribadas. Pero cuando peleas con alguien, la relación corre peligro. Pero cuando peleas por alguien, priorizas la relación. La mayoría de los papás de hoy en día, en vez de luchar por sus hijos, pelean con sus hijos. Y este es el problema. Muchos papás pelean con sus hijos porque no saben proyectar bien lo que esperan de ellos. Y muchas veces ni siquiera conocen ni le dan a conocer a sus hijos claramente por qué esperan lo que esperan de ellos. Y ahí es donde los papás, donde los chicos mejor, le dicen a uno: ¿y por qué yo tengo que ser y hacer lo que tú me dices? Y yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Luchar por el corazón de nuestros hijos implica luchar por ellos, no contra ellos. Es aprender a hacerles entender que lo que nosotros queremos, que es lo mejor para ellos. Pero les tenemos que explicar por qué. Porque a veces lo mejor para ellos no es lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, cuando usted va en el centro comercial, el niño no ha comido pero quiere dulce. Y tú le dices: papi, no puedes comer dulce. Hijo, no puedes comer dulce. No has almorzado. Entonces más bien en el postre. No, yo lo quiero ya, dice el pelado. Y entonces usted se impone. ¿Qué hace? Pelea con él. Y le dice: pues no se lo come porque yo digo y punto. Eso es pelear con él. ¿Sí? Cuando tú peleas por el corazón de un hijo, lo que haces no es alejarlo, lo que haces es acercarlo, es sentarse con él, aunque él no entienda, ¿no? Eso no quiere decir, pues usted me dirá: padre, pues es que yo he hecho eso y he perdido el tiempo. No, no pierdes el tiempo. Tienes que cultivar a tus hijos en la relación por ellos, en explicarles cómo funciona la vida, aunque ellos no lo acepten y no lo entiendan. Es como cuando uno, recuerden cuando éramos chiquitos, ¿no? Cuando la mamá lo entraba a uno a la casa. ¿Cuándo? Cuando el juego estaba mejor que nunca. Cuando la vaina estaba buenísima y el juego se había puesto buenísimo, tipo 9, 9:15. Uno escuchaba por allá: Julián Andrés. Cuando mi mamá se enojaba decía Julián Andrés. Julián Andrés, para la casa. Pero para la casa. Pero es que para la casa. Pero es que el juego me va a tocar repetirlo. Para la casa. Y uno se entraba. Y uno decía: mi mamá no me quiere. ¿Cómo es que me va a entrar justo cuando mejor se puso la vaina? Claro, uno de hijo, ¿qué hace? Se enfrenta. ¿Y qué hacían los papás? Se enfrentaban a nosotros. Y uno no lo entendía.
como hablamos de que esta generación funciona de manera distinta, entonces tú tienes dos opciones. Lo haces como lo hacía mi mamá y peleas con tu hijo, o lo entras y luego le explicas, ¿no? Vas sembrando en el corazón el por qué muchas veces hace las cosas que él no entiende. Porque eso es lo que pasa con los chicos de hoy. Los chicos hoy te cuestionan, ¿pero por qué? Y usted dice, pues porque yo soy su mamá. No, eso no es una razón. O sea, usted no lo entra porque usted es su mamá. Usted lo entra ¿por qué? Porque sabes que hay un momento de disciplina que hay que tener en todo. Y nos toca acostarnos temprano mientras haces esto, mientras te bañas porque estás sudado, mientras arreglas los útiles, se te hace tarde. Y siempre tenemos que dormir tantas horas. Pero eso hay que explicarlo. Tal vez no lo va a entender, pero a medida en que vamos haciéndolo consciente de las cosas, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no estás peleando contra tu hijo, sino por el corazón de tu hijo. Porque tú le estás haciendo entender que lo que quieres para él o para ella es lo mejor. Pero no, nosotros para los papás de hoy, ¿qué es más fácil? Gritar, pelear, imponerse, ser verticales. Y no significa que uno no se pare en la raya. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienes que escoger entre pelear con tu hijo y pelear por tu hijo. Por tu hijo, no contra tu hijo. Ahora, se nos dañó esto. En el Deuteronomio 6 hay dos personajes que confluyen: Moisés y Jesús. Lo que Moisés dice en Deuteronomio 6, Jesús lo repite 1300 años después. Moisés dijo algo que luego Jesús repetirá 1300 años después. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Moisés? Ama al Señor tu corazón con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios, aquí me equivoqué, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús añade un pedazo 1300 años. ¿Qué dice? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús retoma esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere Jesús acá es darle más sentido a esto. Es decir, hasta Moisés, lo que el pueblo había aprendido era que había que aprender ¿a qué? A obedecerle a Dios. Ya luego Jesús explicará que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque en la obediencia está el amor. Eso es lo que no le enseñamos a nuestros hijos. A nuestros hijos le enseñamos solamente ¿a qué? A obedecer. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá, porque yo soy su papá. Porque entonces, y se están separados los papás, empiezan las mamás con la amenaza, la típica amenaza, ¿no? Entonces vaya para donde su papá. Yo no me quiero ir para donde mi mamá. Váyase, yo lo mando para donde su mamá, para donde su papá. Y los niños empiezan a llorar, ¿no? Y hay un día en que el niño como que se cansa de que usted lo amenace con mandarlo para donde el papá, y el pelado le dice o la pelada le dice, pues me voy para donde mi papá. Ah, bueno, váyase, camine, vamos a hacer las maletas. No, mentira, no, yo no quiero. ¿Ven? Una cosa es solamente enseñarles a obedecer, y otra cosa es enseñarles que en la obediencia está ¿qué cosa? El amor. ¿Por qué hay que obedecer? Porque lo que yo quiero para ti, ¿qué es? Lo mejor. Y si te digo que hay que hacer esto, es porque te amo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Por esto y por esto. No lo aceptas, no lo entiendes, pero hay que hacerlo. Pero si usted solamente lo que hace es presionar a su hijo para que sea todo lo que usted espera, pero no le explica por qué, entonces mandamos un mal mensaje, como el que entendió Simón, ¿no? Mi papá está decepcionado, por eso se enojó. Mi papá está decepcionado, por eso gritaba como loco allá en la tribuna para que yo lo hiciera bien. Mi papá está decepcionado de mí. Esa es la diferencia. Entonces hay una ecuación para luchar por el corazón de un hijo: la obediencia, las reglas y el amor
o la fe, perdón, resultan en una religión vacía. Eso era lo que pasaba acá, ¿no? ¿Por qué había que obedecer a Moisés y a Dios? Porque Dios era Dios. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que la obediencia es amor. Entonces la ecuación cambia, ¿no? Las reglas que tú le pones a tu hijo con los mandamientos que el Señor te da, más el amor, resultan en una fe relacional. Eso es lo que no hacemos muchas veces en el corazón de nuestros hijos, que desafortunadamente solamente trabajamos las reglas por las reglas, pero no le metemos a eso el amor. Y el amor uno lo mete ¿cuándo? El amor uno lo mete cuando entiende y cuando le hace entender al hijo que todo lo que quiere para él es lo mejor, y le explica por qué muchas veces hace cosas que tu hijo no entiende. ¿Cuál es el problema de esta fe? Hay muchas ocasiones donde mamás y papás no saben cómo hacer para que sus hijos se acerquen a Dios. Y hoy vamos a lograr descubrir por qué pasa eso. Eso pasa porque la mayoría de personas que están cerca de las cosas de la fe le comunican muy mal la gracia de Dios a sus hijos. Le hacen ver a Dios como un tipo que está esperando a que tú te caigas para caerte encima. Entonces le enseñan a los niños desde chiquitos, ¿no? Hay un niño chiquito que hace lo que no debe, y no falta la señora, la mamá o el papá que dice: papito, Dios se va a enojar, ¿o yo? Dios te está mirando porque Dios está en todo lado. Y papito Dios se va a enojar y está bravísimo contigo. Yo sé que tú, mamá, papá, no lo haces por malo, no lo haces porque quieras hacer algo malo, pero la embarraste. Porque ¿cuál es la creencia que ese hijo o esa hija se hace en el corazón? No, quién sabe en qué momento me parte un rayo. Claro, el peladito empieza a temerle a Dios, pero por miedo, no a temerle a Dios por amor. Y también por otra cosa, ¿no? Hay mamás que quieren que sus hijos se acerquen a Dios, pero son las más infelices de todas. Va a la iglesia feliz y cuando llega a la casa se vuelve berraca. Es una cosa que uno no logra entender. Hay gente que va a la iglesia contenta y vuelve brava. ¿Cómo hace uno como hijo para explicar eso? ¿Cómo hace uno para explicar que la abuela de uno es una rezandera de primera mano, pero resulta que mantiene mal genio peleando con todo el mundo y no le pueden decir negros tener los ojos porque su mamá los tiene peor? ¿Cómo hacemos? Y después queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos vean el rostro de Dios en sus vidas. Entonces, ven, nosotros la mayoría le proyectamos a un Dios que solamente a lo que hace es enviar mandamientos, colocar reglas para adorarlo a Él, no más. ¿Cuál es la conclusión de los pelados? Eso es vacío. Eso a mí no me llena. Yo no tengo que obedecer porque sí. Distinto a cuando le mostramos un Dios y luchamos por el corazón de nuestros hijos, no solamente con reglas, no solamente con mandamientos, sino sobre todo con amor. Ahí la fe cambia. Esa fe aquí es relacional, porque entienden por primera vez que tú eres la presencia de Dios en la vida de tu hijo. Pero hasta que no haces esto, hasta que no metes mire que es la misma ecuación, solo cambia esto. Cuando tú le metes esto a la fe y a las reglas que pones en tu casa, todo cambia. Lo que pasa es que muchos de nosotros no le mostramos a un Dios amoroso a nuestros hijos. Y como no les mostramos un Dios amoroso, pues ellos no ven a Dios como un padre de amor. Empezando porque aquellos que les deberíamos mostrar a Dios a nuestros hijos somos los más mal geniados, somos los más peleones, somos los que somos súper rezanderos, pero somos súper malagentes. Vivimos con la vaina en la boca, esperando a llevarnos por delante a todo el mundo. No funciona así, hermanos. Entonces, lo que diferencia a una fe ritual de una fe viva, ¿qué es? El amor. Moisés se enfocaba especialmente ¿en qué? En obedecer a Dios, pero no más.
Jesús nos mostró que hay que obedecer a Dios. ¿Por qué? Por amor, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Así como Jesús le da sentido a esta ley, eso es lo mismo que usted tiene que hacer con su hijo y con su hija. Enseñarle que las reglas que le pones, que los límites que colocas, no lo haces porque no lo quieras ver feliz, lo haces porque lo amas, porque todos necesitamos una estructura que en medio de la tempestad nos mantenga firmes. Una disciplina, unas reglas. Pero si uno termina cediendo a todo lo que los hijos quieren, ¿en qué los conviertes? Sobre todo porque los hijos saben cómo quebrarlo a uno, ¿no? Mamá, tráeme sushis. No, no vas a comer más, ya comiste. Ay, pero es que yo quiero sushis. Y entonces la mamá, ¿qué hace? Empáqueme 3. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a veces abusamos de esto y no nos ubicamos en esto, por ejemplo. O a veces abusamos de acá y nunca le metemos amor a lo que hacemos. Las reglas, los límites que le ponemos a nuestros hijos, hay que decirles a ellos por qué se los ponemos. Hay que compartir con ellos cuál es el objetivo de esos límites y de esas reglas en su vida. Eso es tenerle amor a un hijo. Porque el que ama, dice la palabra, el padre que te ama te corrige. El padre que te ama te pone límites. Un padre que no ponga límites y que no corrija, no ama. Porque si uno de adulto necesita límites, imagínese un chino de estos. También necesita límites. Ahora más que nunca, porque ellos van desbocados a lo que les salga. Entonces, ¿qué sucede? Pilas a esto, papás. Moisés establece una conexión entre el amor y la obediencia con Jesús. ¿Por qué obedecemos a Dios? Por amor. ¿Por qué le colocamos reglas a nuestros hijos? Por amor. Bien. Segundo, si tú quieres transmitir un legado, eso tiene que ser de forma relacional. O sea, tenemos que dejar de decir, es que esto lo tienes que hacer porque yo mando, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. No, no, no. Esto hay que hacerlo por esto y por esto. Ah, pero yo no lo quiero hacer. Hijo, es lo que toca hacer. Hoy no lo entiendes, luego lo entenderás. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a vivir solos porque nos enseñaron cosas que no queríamos aprender cuando éramos jóvenes? Cosas como ¿qué? Planchar, lavar, cocinar. Yo hoy cocino lo que nunca cociné en mi vida, por ejemplo. Mi mamá me viera cocinando, se reiría de mí, porque yo no me metía a una cocina, pero ni por accidente. A mí se me quemaba un agua, pues. Pero las nociones que mi mamá me dejó, esa de 2 de agua por un arroz, que todos nos sabemos y que toda mamá nos enseñó, esa más de uno, cuando le tocó vivir solo, le salvó la vida. Arroz con atún, arroz con carne, arroz con sardinas, arroz con pollo, y ahí tiene un menú. Y uno aprendió a vivir con lo poco que mamá y papá nos enseñaron, pero que nosotros no queríamos aprender. Desde cómo prender la lavadora, que hay hijos que no saben ni siquiera prender la lavadora. Hay hijos que no saben cómo funciona la cocina, no saben cuánto vale un huevo. Tan como el ministro del otro día, no saben cuánto vale un huevo. Pero son cosas que muchos de nosotros lo aprendimos. ¿Por qué? Porque alguien se sentó con nosotros y nos dijo por qué hay que aprenderlo. Entonces, el núcleo de toda regla tiene que ser ¿qué? El amor. Cuando tú pongas reglas en tu casa, que hay que tenerlas, eso es luchar por el corazón de un hijo. Pero cuando luchas verdaderamente, no solamente cuando le pones una regla, sino cuando le das sentido a esa regla en la vida de tu hijo. Cuando te sientas con tu hijo y con tu hija y le explicas a ellos por qué hay reglas que hay que cumplir, por qué hay cosas que hay que hacer. Y no simplemente porque le dices, porque yo soy tu mamá o soy tu papá. Y por último, Moisés no está luchando por prácticas religiosas. Moisés está luchando ¿por qué? Por el corazón. Porque ¿qué dice Moisés en la lectura que iniciamos? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Moisés no quiere que se porten bien.
Moisés quieren que amen a Dios por encima de todo. Esa es la verdadera fe. El problema es que uno a veces se esfuerza simplemente porque cumplan reglas. Y eso pasa sobre todo con la fe, ¿no? ¿Por qué hay que ir a la misa? Pues porque sí, porque es domingo. No, eso no es una explicación. Cuando tú le explicas a un hijo por qué hay que ir a la misa, tienes que ser más profundo. Tú no puedes decirle a un hijo, hay que ir a la misa un domingo porque sí, o porque yo digo. No, ven, es que tenemos 168 horas semanales y le vamos a dedicar 1 hora para honrar a Dios en el día en el que Él nos regaló la victoria sobre la muerte, en el día en el que Él nos amó tanto que se entregó por nosotros y resucitó por ti y por mí. Entonces a papá hay que darle gracias, especialmente todos los días, pero más que todos los domingos. Eso es distinto en el corazón de un hijo que decirle hay que ir a la misa porque es que es un mandamiento de la iglesia. Yo lo digo y me perdonan la palabra, pero es que a mí eso me pudre. A mí ese tipo de religiosidades tan superficiales, mejor dicho, me tuercen el corazón. ¿Por qué hay que ir a la misa? Porque es un mandamiento de la iglesia. No, si usted va a la misa por eso, no ha entendido nada de la fe. No ha entendido nada. Uno no va a la misa porque sea bueno. Uno va a la misa para ser bueno, que es otra cosa. Porque sin Él no podemos. Y eso es lo que tienes que explicarle a tu hijo. Tienes que decirle que el amor a Dios hay que darlo porque Él nos amó primero que a nosotros, a Él. No porque hay que amar a Dios, no porque sí. Porque no Dios te castiga. No, eso no es una explicación. Lo mismo que cuando tú le pones una regla a un hijo y te sientas a explicarle por qué le pones esa regla. Por eso dice el Deuteronomio ya en el capítulo 6. ¿Qué dice el Deuteronomio en el capítulo 6? En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, los preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le dirás. ¿Por qué empezamos aquí? Porque Moisés está previendo lo que va a pasar. No, ¿qué va a pasar? Que los hijos nos van a cuestionar, ¿no? ¿Por qué hay que ir a la misa? ¿Por qué hay que rezarle a Dios? ¿Por qué tengo reglas? ¿Por qué no me quieres dejar salir cuando yo quiero? ¿Por qué no me puedo comer el dulce si yo tengo ganas? ¿Por qué no me das más? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué no me das esto? O sea, los hijos te van a cuestionar. Entonces, como Moisés conoce el corazón de los hijos, dice, cuando un hijo te pregunte, te cuestione, ¿qué le vas a decir? Entonces le vas a decir esto: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. ¿Qué le está recordando? Que Dios los salvó. ¿Sí ven? O sea, ¿por qué hay que hacer y rendir honor y gloria a Dios? Porque Él nos salvó. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó señales y terribles prodigios contra Egipto. O sea, no solamente nos salvó, nos mostró ¿qué cosa? Su poder. ¿Ven que Dios es fiel? Nos sacó contra Egipto del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. ¿Ven lo que pasa aquí? Cuando los hijos nos pregunten por Dios, lo que hay que recordarles es ¿qué cosa? Esto, que Dios es fiel y que uno tiene que aprender a ser fiel con el que primero fue fiel con nosotros. ¿Ven? Esa es la fe que lucha por el corazón de un hijo. Cuando uno lucha por el corazón de un hijo es cuando uno crea una relación que en medio de las reglas, en medio de los límites, le enseña al niño que debe obedecer y aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque tú lo amas. No porque si no se enoja, no porque si no te enojas con él. Eso es lo que Simón tenía que aprender. Que a pesar de que él fuera un tronco jugando fútbol, su papá lo iba a seguir amando. Pero eso no lo entendió Simón.
Y eso es lo que pasa a veces con los hijos, ¿no? Cuando los reprendemos, cuando los castigamos, cuando usted regaña a su hijo, cuando usted le pegue, si le pega un correazo, no sé, eso ya es un tema de usted, ya hablamos de eso anteriormente. Cuando usted reprenda a un hijo, cuando usted le coloque límites, cuando usted le quite la diversión, siempre explíquele por qué lo hace. Explíquelo. Oh, pero padre, eso es un desgaste. No, no es un desgaste. ¿Eso cómo se llama? Luchar por el corazón de un hijo. Hay muchos hijos que creen que lo único que sus papás hacen es quejarse de ellos mismos, que para lo único que sirven sus papás es para castigarlos, que para lo único que sirve su mamá es para regañarlo. Ya el niño dice, ¿ahora qué hice? ¿Ahora por qué me va a regañar? ¿Ahora qué hice mal? Eso es lo que dicen los niños así. Esos niños, cuando tu hijo te conteste así, es porque tú no estás mandando un buen mensaje. O sea, tu hijo no entiende por qué lo castigas, y lo más probable es que va a pensar que tú no lo amas. Tu hijo no entiende por qué le colocas límites, entonces vas a pensar que lo que no lo quieres ver feliz. Por eso es que hay que pelear por el corazón de los hijos, y sobre todo en medio de las contrariedades, porque cuando uno no lo hace, desafortunadamente nuestros hijos reciben un mensaje equivocado. Por eso entonces, ¿qué hay que hacer? Moisés fue directo. ¿Por qué Moisés fue directo? Porque él le dijo, ver a Dios, lo que le dijo Moisés al pueblo fue, ver a Dios como alguien a quien amar y no alguien a quien temer. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando luches por el corazón de un hijo. Que los castigos, que los regaños, que las reprensiones, que los límites, que lo que no le dejes hacer, tú le logres hacer entender que lo haces por amor, no por temor, no para que te tenga miedo, no para que dude de que si lo amas o no, sino porque lo amas. Bien, entonces hay 5 cosas importantes para eso, y son las siguientes. Las reglas implican algo más importante que las reglas. Cuando tú le pones una regla a tu hijo, no se la pones simplemente porque ahora yo tengo el poder y soy su papá y va a sufrir lo que yo sufrí cuando era hijo. Muchos papás actúan así, mamás, ¿no? Hay muchas mamás que dicen, a mí me criaron así, pues usted va a llevar el doble, porque mire que a mí nada me traumó. Y mentira, está más traumado, está de psiquiatra. Pues claro, está de psiquiatra, ¿por qué? Porque le quiere colocar a su hijo una carga más pesada de la que ni siquiera él pudo cargar. Segundo, la mayoría de los padres prefieren colocar reglas que explicarlas. ¿Sí ven? Y eso es contrario a lo que estamos hablando acá. Cuando Moisés les puso reglas al pueblo de Israel, era porque Dios los amaba. Era la manera para que ellos aprendieran cómo aprender a ser obedientes. Entonces, hay gente que prefiere simplemente pelear con sus hijos porque quiere pelear con sus hijos, porque le quiere decir quién es el que manda. El problema con las reglas es que puedes discutirlas, pero la relación de confianza no la puedes discutir. O sea, tú le pones regla a un hijo y un hijo te contradice. Pero cuando tú en las reglas creas una relación, es decir, te sientas con tu hijo, lo acoges y le explicas por qué debe hacer lo que tú le estás pidiendo, un hijo dice, pues a mí no me gusta, pero bueno, mamá, lo que tú digas. Porque el hijo entendió que no lo haces para dañarlo, lo haces por amor. Y eso es lo que la mayoría de papás a veces les cuesta. Cuarto, la explicación de intenciones ayuda ¿a qué? A que el corazón de un hijo sea dócil. Y por último, deberás escoger entre ganar una pelea o ganar el corazón de un hijo. Usted va a decidir entre decirle a su hijo, yo soy su papá o su mamá y punto, o decirle, yo soy tu mamá y tu papá, pero te voy a explicar con amor. Por eso mismo, porque soy tu papá y tu mamá, te voy a explicar por qué te digo, por qué te hago o por qué te quito esto. Ahora, ¿cuándo la confianza de un hijo se ve afectada, no? Porque hay momentos donde los hijos ven a los papás como unos ogros, ¿no?
Uy, es que mi mamá es horrible. ¿Usted no ha visto que cuando uno era chiquito uno siempre le gustaba la mamá del amiguito de uno? Uno siempre decía, ay, tan chévere, ojalá mi mamá fuera como la tuya. Los peladitos todavía les pasa, ¿no? Ay, es que ojalá mi mamá fuera como la tuya, es que tu mamá es más chévere. Y el otro peladito normalmente le contesta, claro, como no es tu mamá. ¿Por qué? Porque pues como no tiene obligaciones con ese amiguito, pues no le importa si el amiguito rompe la cabeza. Por eso no le pone los límites que le pone a su hijo. Uno no entiende eso. Entonces, ¿qué sucede? La confianza de un hijo se ve afectada en 4 casos específicos. Primero, cuando lo disciplino estando enojado. Uno cuando está enojado se vuelve un troll. Uno no piensa. Uno es más rápido de boca que de pensamiento y de corazón. Entonces uno después termina diciendo cosas. ¿Cuántas veces su mamá y su papá le dijeron a usted vainas que le dolieron y que su papá ni siquiera hoy se acuerdan que lo dijeron? Acuérdese. A muchos de nosotros incluso nos metieron un madrazo en medio de una enojada. Y uno me preguntaba, pero me acabo de meter un madrazo, no es como para usted mismo, no entendí. Claro, porque el papá y la mamá nunca pensó lo que estaba diciendo. ¿Y porque lo hizo cuando? Enojado. Uno enojado se vuelve cualquier cosa. Y ahí la confianza de un hijo se rompe. Segundo, ¿cuándo la relación se ve afectada? Cuando utilizo palabras que transmiten rechazo. Enojado, uno dice muchas barrabasadas. Yo no sé para qué lo tuve a usted. Imagínese que una mamá o un papá le diga a uno, yo no sé para qué lo tuve a usted. Y eso a muchos de nosotros nos lo dijeron en un momento de rabia. O yo no sé si soy el único traumado, pues. Pero a mí mi mamá me lo dijo brava. Así cuando me ponía histérica. Yo no sé para qué lo tuve a usted. Y eso lo rompe a uno como hijo. Luego uno le dice, es que usted me dijo que para qué me tuvo. Y la mamá de uno le dice, ¿yo? ¿Yo le dije eso? ¿Cómo le ocurre que yo le voy a decir eso? Y uno dice, uy, no haber tenido uno cámara en ese momento, en esa época para haberla grabado. Claro, porque uno a veces utiliza palabras que no piensa. Yo no sé para qué lo tuve a usted. Usted siempre es lo mismo. Usted no va a cambiar. Usted es un mentiroso. Usted es un dañino. Usted es. Y hay un momento en que el peladito dice, pues si mi mamá ya piensa que yo soy un mentiroso, pues voy a seguir diciendo mentiras para que sea seria. ¿Ves? Tercero, cuando ignoro la voz de un hijo. Siempre les decimos qué hacer, pero nunca los escuchamos. Una cosa rarísima. Y por último, la confianza de un hijo se ve afectada cuando tomo las cosas personales. Hay papás que piensan que sus hijos hacen las barrabasadas que hacen para verlos mal. O sea, un papá, yo no sé a qué papá o qué, no, el peladito tiene que ser muy malo, pues. Uy, pero tiene que ser Chucky, no entiendo. Porque hay papás que a veces piensan, ¿no? Es que a veces como que se imaginan a los hijos así. ¿Cómo le saco la piedra a mi mamá? ¿Sí? Hay mamás que, o papás que a veces dicen como que este muchachito lo único que quiere verme es mal y toma las cosas personales y resulta que no. ¿Por qué? Porque es que son niños. Ahora, cuando un papá, en este caso de la Filmina, cuando un papá pelea con una hija, la hija contradice al papá y el papá en medio de su enojo, para no pegarle, ¿qué hace? Se va. Con usted no se puede. Y el tipo se va. ¿Qué pasa con esa hija? Lo más probable es que a este papá se le olvidó ser papá y se convirtió ¿en qué? En un hijo. Hay papás que se convierten en hijos, hacen berrinche a sus hijos. Cuando sus hijos los contradicen o les dicen alguna vaina que les pega en el ego, uy, es que, y uno sabe de papá que el peladito tiene la razón, ¿no? Entonces, ¿qué hace el papá? Hace berrinche y se va. Hay papás que se convierten en hijos porque no saben mantener una relación de confianza con sus hijos. Entonces, claro, es más fácil decir, ¿sabe qué? No me hable, lo voy a ignorar. Hay papás que ignoran a sus hijos
para demostrarles que están bravos. O sea, hágame el bendito favor, yo no logro entender eso. ¿Cómo tú como papá puedes jugar a ignorar a un hijo? ¿Y por qué lo digo? Esta semana me pasó en una dirección espiritual con una familia. La peladita me dijo, es que mi mamá cuando está enojada conmigo, padre, mi mamá me ignora. Me ignora. Me fue mal en algo, fui a hablar con ella y lo único que hizo fue, no, déjeme sola, no quiero hablar con usted, y se fue. Y le dejó hablar como 4 días. ¿Usted sabe cuántas cosas pueden pasar en 4 días en la vida de esta niña? Muchas cosas. La semana pasada tuvimos lo de este niño Salvador en Estados Unidos, ¿no? 21 personas muertas, un chico roto. No estoy justificando lo que hizo, pero un chico que tenía muchos problemas en su familia, especialmente que su papá, parece ser, lo que yo leí, parece ser que por el tema del COVID se cuidaba tanto que lo había dejado con su abuela y lo había dejado solo. Y no hablaba con él. El chico lo abandonó técnicamente, ¿no? Y el chico estaba roto. No estoy diciendo que eso fue el detonante, tal vez ese fue el detonante, pero no fue la causa, pero sí pudo ser el detonante. Muchas veces uno de adulto se convierte en un hijo y eso no puede pasar, porque las heridas más profundas son las vinculadas ¿con qué? Con la confianza. Si tú como hijo confías mucho en tu padre y tu padre lo único que hace es ignorarte o darte la espalda, ¿cómo confías en él? Esto es muy difícil de volver a hacer, a restaurar con un hijo. Por eso es que la obediencia comienza cuando tú sabes que puedes confiar en tu padre. Pero si tú no sabes si puedes confiar en tu mamá, no le cuentas tu problema. Si tú no sabes como hijo que tu mamá va a recibir o tu papá va a recibir lo que tú le digas, tu hijo no va a confiar en ti. Y luego vas a ser tan descarado que le dices a tu hijo, ¿y por qué no me contaste? Pues la respuesta es sencilla, porque no confío en ti. Porque siempre lo único que haces es pegarme, castigarme, reprenderme, pero nunca me enseñas a hacerlo bien. Nunca me dices cuál es el camino para no volverme a equivocar así. De eso se trata la crianza, dijimos en la primera charla, de la relación. Si no hay relación, no hay crianza. Por último, no podemos olvidar que todo hijo necesita saber que vas a luchar por su relación. Si es esta niña, a pesar de lo enojado que esté el papá, siempre tiene que saber que por más de que él se enoje, siempre puede confiar en él. Siempre. Que él se va a enojar, sí, pero que nunca le va a dar la espalda, que nunca la va a dejar sola, que va a estar, pase lo que pase. Por eso queda la tarea para la semana, ¿no? Ojo, primera pregunta: ¿cómo estás luchando por el corazón de tu hijo? ¿Cómo estás luchando por el corazón? ¿Estás luchando contra él o por él? 2, piensa en el hogar en que creciste. Piensen, ¿cuál era el enfoque sobre las reglas y la disciplina en tu hogar? Por ejemplo, en mi casa, mi mamá era una generala. Mi mamá era profesora y en la escuela donde aparecía doña Nubia, todo el mundo se escondía. Yo iba a la escuela de mi mamá y cuando venía mi mamá era, yo no sé, era como el ogro del colegio, ¿no? Eran esas profesoras que usted la veía y, mejor dicho, se orinaba en los pantalones. Y mi mamá aparecía por allá y la profesora Nubia, y ¡prum! Todos esos niñitos corrían, ¿no? Y así era mi mamá en la casa. Mi mamá era así. Yo me acuerdo, les voy a contar esta historia para terminar. Una vez estaban de moda los mechudos, ¿no? Que uno se dejaba el cabello largo acá, ¿no? ¿Sí o no? Y mi mamá siempre me hacía peluquear en la plaza de Caicedo, donde unos viejitos. Y me fue a llevar a peluquear, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? Y entonces mi mamá le dijo, pues lo de siempre. Yo, así como usted me ve peluqueado hoy, yo me he peluqueado desde que yo era chiquito. Dentro de 8 días les muestro una foto y verá que no es mentira. Pero así como me ves hoy, yo siempre tengo el mismo peluqueado. Pero resulta que yo le dije, no mamá, yo quiero hacerme una cosa. Mi mamá dijo, ¿cómo así? ¿Qué quiere hacerse? Y yo le dije, me quiero hacer una colita. Yo había visto, porque el papá de mi vecino era mechudo y él tenía cola acá, ¿no? Y mi mamá me miró y me dijo, ¿qué? Que me quiero hacer una cola acá, que me crezca el pelo. Sí, y yo me hacía así, ¿no? A ver si me crecía.
Ella me dijo, no, usted se peina y se peluquea como un hombre. A mí no me salga con, no puedo decir lo que dijo. Y yo no crecí con esas vainas. Mi mamá era una generala. Entonces, vea, a mí nunca me dio por tatuarme. Nunca. No he estado ni cerca de hacerlo. A mí nunca me dio por un piercing. Por un arete, menos. Porque mi mamá era así con las reglas. Piense usted en su casa como era en su casa. Tercero, recuerda la última vez que peleaste con tus hijos y recuerda la última vez que peleaste por tus hijos. Recuérdelo y mire, verá la diferencia entre los dos. Entre la vez que simplemente le dice yo soy su mamá y se hace lo que yo diga, y cuando te sentaste y le explicaste por qué. Cuarto, haz una lista de los lugares donde tuviste las mejores y más honestas conversaciones con tus hijos. Pilas, las más honestas conversaciones con tus hijos. ¿Dónde las tuviste? Hay lugares de la casa donde uno tiene conversaciones muy íntimas con los hijos y que son los mejores lugares. Bien, mire a ver cuáles son esos lugares. Y por último, le sugiero verse, hay una película que se llama El padre de la novia, es vieja, por allá de 1991. Y hay un momento donde el papá de la novia, por eso se llama así, una chica que se va a casar y él no quiere que se case, él tiene una conversación muy profunda con su hija mientras están en una cancha de básquetbol, que era el lugar preferido de ellos dos cuando ella era niña. O sea, cuando ella creció jugando básquetbol con su padre en una canchita que tenían atrás de la casa. Pues allí, en ese momento es donde él le abre su corazón, porque él sabe que ese lugar representa algo muy emotivo para ella. ¿Por qué les digo que se vean eso? Porque eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, crear ambientes y lugares que nos permitan que ellos se sientan seguros, puedan abrir su corazón y nosotros podamos escuchar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos dé un corazón primero dócil a nosotros, para que las reglas, los límites y todo aquello que muchas veces nuestros hijos no entienden por qué lo hacemos, ellos puedan verdaderamente abrir su corazón y darse la oportunidad de entender que todo lo que hacemos lo hacemos con y por amor por ellos. Hoy, Padre Santo, te pedimos que nos regales la humildad, la docilidad de corazón y la gracia para saber corregir y amar a nuestros seres amados. Danos, Señor, un corazón humilde y sencillo para que las correcciones que hagamos las hagamos con amor, y para que todo lo que hagamos lo hagamos en tu nombre y no en el nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y buenas noches para todos. Gracias, Juan. No, pero hay mucha gente conectada. Sí, es que la gente se lo ve por YouTube. Sí, todo está